Este es un pueblo ejemplo para el país de usted y para el mundo entero. Escuche bien. Salieron a las calles para derrocar al presidente. Entonces las fuerzas del dictador, la policía, les dispararon. Mataron a muchos y a otros los encarcelaron. Y al día siguiente, más protestas. Y entonces, más muertos y más encarcelados. Y al día siguiente, más protestas, más muertos y más encarcelados. Y al día siguiente, más protestas y más muertos y más encarcelados. Decenas de muertos y miles en la cárcel. Pero nunca el pueblo se echó para atrás, nunca. Y las mujeres, increíble, su valentía, casi todas en las calles, llevaron a la victoria. El resultado fue derrocado el dictador. Este es Sudán y es un ejemplo para el mundo. Un lugar muy querido de las armas entre Estados Unidos, Rusia y China. Comenzamos. ألف فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. Omar Hassan al-Bashir llegó al poder en 1989. Como brigadier del ejército encabezó un golpe de estado derrocando al primer ministro Sadiq al-Mahdi. Omar Bashir fue reelegido 4 veces en unas elecciones que, según los observadores internacionales, fueron fraudulentas. Sudán fue partido en 2. En 2011, y tras décadas de conflicto en el sur, Sudán del Sur proclamó la independencia en referéndum. La parte norte quedaría con el nombre original de Sudán. Al perder el sur, Sudán perdió la región petrolera que producía el 85% del crudo del país. Debido a las políticas de Omar al-Bashir, como el apoyo de Irak en su invasión a Kuwait y el hospedaje de los que Estados Unidos consideraba terroristas, Sudán ha estado bajo las sanciones de Washington. Rusia y China son aliados estratégicos de Sudán. Casi el 10% de sus armas son chinas. Además, China es dueña de casi la mitad de la compañía operadora de petróleo del Gran Nilo. Rusia le ha vendido el 90% de sus armas. Omar al-Bashir era el único jefe de Estado en el mundo que, estando en funciones, tenía 2 órdenes de arresto internacional de la Corte Penal Internacional. Está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por las masacres que ordenó en Darfur desde 2003. 400.000 muertos y más de 2 millones de refugiados. En diciembre pasado explotó la sociedad. Sudán se convirtió en protestas populares a diario. El motivo, las medidas de austeridad y una superinflación. El pan y el alimento por las nubes y el combustible incomparable. La desesperación llevó también a casi todas las mujeres a salir a las calles. Bajo la presión del pueblo, el ejército puso fin a 3 décadas de la presidencia de al-Bashir. Omar Hassan al-Bashir, 75 años, derroca al gobierno y llega al poder. Envía tropas y milicianos para aplastar la rebelión en Darfur. 400.000 muertos y más de 2 millones de refugiados. Acuerdo de paz con los rebeldes del sur tras 21 años de guerra civil. La Corte Penal Internacional. Orden de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur. Sudán del Sur proclama su independencia. Sudán pierde 3/4 de sus reservas de petróleo. Protestas populares contra el aumento de precios. Derrocado por el ejército. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, siempre con sus comentarios, sus críticas. Hacemos una red en el mundo buscando la reflexión y las diferentes aristas de la realidad. Vamos directamente con nuestros invitados.
el honor de tener a Juan Francisco Coloane, analista internacional allá en Chile. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Y José Luis Urosa, abogado, que usted también conoce muy bien allá en Madrid. José Luis, gracias, un abrazo a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Le ruego un minuto para cada respuesta porque hay muchísimas preguntas. José Luis, quiero empezar contigo y quiero empezar primero, antes de entrar al tema, que me hables de este gran ejemplo de valentía del pueblo de Sudán que vimos. Les dispararon, los encarcelaron, les volvieron a disparar, los mataron y no solo no se echaron para atrás, sino que además las mujeres se levantaron y casi todas en las calles para que juntos derrocaran al presidente. ¿Esto no es un ejemplo de unión para todos los pueblos del mundo? Te pregunto, José Luis. A mí me parece que sí, que es una reacción frente al tirano, que justifica el derecho de rebelión frente a una situación de absoluta injusticia y pobreza, y por tanto tiene un valor además excepcional, dado que se ha hecho desde la sociedad civil y ha sido la sociedad civil la que ha arrastrado posteriormente a los partidos a aliarse, a toda la oposición en un solo frente, y además las protestas empiezan con la Asociación de Profesionales Sudaneses, que como bien se sabe están fuera de los círculos de los sindicatos oficiales de Sudán, lo cual desde mi punto de vista genera un mayor valor a la protesta que ha dado con el dictador dimitiendo. No obstante, ahora lo analizaremos, no sé si el mejor remedio para la situación es un golpe militar. Bien. Juan Francisco, igual la misma pregunta, antes de entrar a detalle de si hizo bien, hizo mal el dictador, no sé qué, háblame del valor que vimos de mujeres cantando, bailando, y nadie se echó para atrás a pesar de los muertos y de los miles de encarcelados durante todas las protestas. Háblame de este ejemplo que creo sin duda es para todos los pueblos del mundo que están inconformes con su gobierno, por favor. Sí, Sudán tiene una sociedad civil potente, sin embargo ha estado gobernada por más de 30 años, diría por 50 años, bajo regímenes militares. Y desde ese punto de vista hay que aplaudir la fuerte, diría yo, sensación que existe en Sudán de que los civiles son capaces de poder gobernar en el país. Sudán tiene una tradición interesante de intelectuales, generalmente de izquierda, progresista, bastante independiente, con un nacionalismo bien a la sudanesa, por decirlo de alguna manera. Es un país, yo viví ahí un año, el año 84 y parte del 85. Me tocó el golpe de Nimeria, vivir en ese periodo, ya era un oficial muy joven trabajando para la ONU, y le tengo un gran cariño al sudanés, y ellos tienen que recordar dos cosas. Uno, ese derecho a la protesta que ha estado siempre latente en la sociedad civil sudanesa, y por otro lado, un desgaste de gobiernos militares. Han estado siempre bajo la batuta militar por un tema de integridad territorial. No nos olvidemos que Estados Unidos siempre ha querido echar manos al Sudán. Bien. Es decir, eso hay que tener siempre presente, aún en esta revuelta o en esta rebelión. Es decir, la mano de Estados Unidos no hay que olvidarla en cualquier movimiento político que haya, sea a través de los militares, sea a través de la sociedad civil en el Sudán, porque Estados Unidos siempre ha querido echar mano al Sudán, sobre todo por su vastedad territorial que le favorece geopolíticamente de forma muy significativa a la Alianza Transatlántica y a Estados Unidos en particular. Bien, ahora vamos sí a detalle. José Luis, ahora sí háblame de qué pasó, cómo perdió el control Bashir y por qué duró tantos años en el poder. Hombre, durar tantos años porque tenía todos los resortes necesarios y dentro de los poderes públicos como para poder resistir. Y el desencadenamiento tan rápido de los hechos yo creo que ha llegado por el hartazgo de la gente, por la imposibilidad de seguir viviendo. Yo creo que era una necesidad más que otra cosa, y ha sido completamente imposible parar el movimiento ciudadano de protesta, que se inicia curiosamente pues con el incremento del pan, del precio del pan, como bien habéis dicho en el reportaje, con el incremento haciendo casi imposible la compra de combustible y con unas condiciones de vida durísimas. No olvidemos que Sudán es un país que tiene a gran parte de la población en situación de extrema pobreza, y claro, niveles de inflación del 70% no hay sociedad que lo resista. De ese modo, la sociedad civil articulada ha sido capaz de montar un movimiento de oposición que ha desencadenado finalmente la intervención militar y el golpe y la dimisión de Bashir. ¿Quién lo protegía, José Luis?
Yo es que creo que es una dictadura militar que habitualmente se ha venido protegiendo a sí mismo. Es un hombre con todos los resortes del poder, con el ejército en sus manos, con el control del poder político, con el control del poder militar. Y luego no olvidemos que Sudán en este momento es un punto geoestratégico de una importancia decisiva, y bien sabéis, lo habéis dicho en el reportaje, que las tres grandes potencias han tenido intereses importantes en la zona. No olvidemos ahora mismo la presencia de Rusia y de China en Sudán, y siendo proveedores de armas, entre otras cosas. Bien, a ver, Juan Francisco, tú que viviste ahí, pues sobrevivió a la guerra interna, a las sanciones económicas de Estados Unidos, a las acusaciones del Haya, a las revueltas. ¿Cómo le hizo para que su mandato durara 30 años? ¿Quién lo protegía? Por favor. Sudán tiene una gran habilidad política y diplomática en general, tanto los militares como la sociedad civil. Yo soy un admirador del Sudán, en el sentido de que han tenido que defenderse respecto a Arabia Saudita, respecto a una tutela permanente. Egipto ha querido siempre ser, ¿no es cierto?, una especie de tutor del Sudán. Estados Unidos, por otra parte, y la influencia europea. El tema de Darfur es una Francia interesada en desintegrar Sudán. Ahora, ¿qué ha hecho sobrevivir a Sudán? Yo creo que lo ha hecho sobrevivir a todos los regímenes militares y estos líderes militares, hablemos en esas condiciones de líderes militares, es su capacidad de negociación y manejar varias cuerdas a la vez. Si usted se recuerda que Nimeire jugaba la bandera rusa por una parte y la bandera china por otra, hasta que es derrocado. Bashir supo de alguna manera trabajar las coordenadas del poder sin ser un hombre unilateral, es decir, no fue nunca pro-norteamericano, ni pro-alianza transatlántica, ni pro-ruso, ni pro-chino, siempre manteniendo una equidistancia con Arabia Saudita, sin embargo, manteniendo una gran lealtad y una gran relación con el mundo árabe, el mundo africano y el mundo islámico. Esas fueron las coordenadas que lo sostienen al-Bashir en el poder. Y también una equidistancia respecto a todos los otros poderes. Es decir, él puede comprar armas en Rusia y en China, pero también, a pesar de estar en la lista negra de Estados Unidos, no dejó a Estados Unidos de mantener una relación con Sudán, y Sudán nunca le negó las puertas a una relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Por un tema de integridad territorial. Es decir, Sudán es muy grande, todavía sigue siendo el segundo o el tercer país más grande del África, sin Yuba, por cierto, hoy día, y con conflicto en el Darfur. Sin embargo, esa dimensión territorial del Sudán lo hace ser un país importante. Los sudaneses se sienten importantes, por lo tanto tienen esa capacidad de poder negociar a partir de la dimensión de su territorio. Eso es lo que ha hecho subsistir a Bashir de alguna manera, esa flexibilidad, yo diría ductilidad, ubicuidad para manejar la política internacional. Bien, yo aquí quiero tomar varios ejemplos. La pregunta también es para ti, Juan Francisco, primero para José Luis. Esto que hemos visto ahí, pues puede ser otro ejemplo para el mundo, ¿no? Es decir, cuando un mandatario se comienza a reelegir una y otra vez, pues ya las cosas se ponen mal, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque aunque sea el mandato del pueblo y elecciones libres, no ceder el poder a otro es como creer que el mandatario es el mejor y que otros no pueden hacer su tarea, sepultando así ideas frescas, nuevas. Y eso, yo te pregunto, José Luis, ¿no es un camino hacia la dictadura? Habitualmente suele ser así, y es más, en Sudán las elecciones, las dos últimas, estuvieron teñidas de absoluta polémica, y bueno, pues los observadores internacionales las dieron prácticamente como fraudulentas. Si además de eso se añade que periodos muy prolongados de mandato de algunos líderes, eso indefectiblemente conduce hacia formas cuanto menos totalitarias. Yo soy firme partidario de la limitación de mandatos en materia de los cargos unipersonales de gobierno de las naciones a un máximo de 2 o en todo caso 3 legislaturas como máximo. Es la forma de evitar, evidentemente, que se consoliden regímenes y que la democracia pueda ser una realidad en elecciones libres, y que sea posible progresar en cada uno de los países evitando las tentaciones totalitarias. Bien. Juan Francisco, si tienes alguna réplica que decir sobre este tema, y si no, yo te pregunto, las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Sudán sin duda sumieron al país en una crisis terrible. ¿Por qué las sanciones de Estados Unidos contra Sudán y cuál es la validez de esas sanciones? Por favor.
siempre tuvieron el apoyo de Arabia Saudita, que es una coordenada muy importante en cualquier reflexión que se haga sobre el Sudán. También la Comunidad Europea tuvo una actitud diferente a la de Estados Unidos, y de alguna u otra manera Estados Unidos, a pesar de las sanciones, no dejó de alguna manera de influir en los asuntos internos del Sudán. Ahora, para mí lo importante es que un poder civil gobernando Sudán, después que Sudán ha estado gobernado más de 30 años, 40 años, digamos, o prácticamente desde su independencia, con gobiernos militares, tengo mis dudas que efectivamente un poder civil vaya a prosperar con velocidad y ser asertivo y consolidarse en el tiempo sin ese apoyo militar. Es decir, hay que irse con cuidado, porque insisto en el tema de la integridad territorial del país y su tamaño, precisamente a raíz de la pregunta suya respecto a un país que ha estado bajo sanciones, ha estado bajo una presión económica terrible, es decir, lacerante, por usar un término. El pueblo ha estado bajo una situación lacerante de presión y de falta de recursos, de alimentación y todo eso que significa una sobrevivencia mínimamente digna. Sin embargo, en el Sudán hay una resiliencia muy fuerte en el sudanés. El otro punto que yo quiero señalar es el punto de la diversidad cultural. No nos olvidemos que esta revuelta, esta rebelión es urbana, es el árabe culto, ¿no es cierto?, se centraba en el centro y en el norte, y también Sudán tiene diversidad cultural, es decir, no sabemos cuál es la reacción de aquellas comunidades y secciones culturales en otras partes del territorio, más allá de Khartoum, más allá de Kordofán, más allá de Puerto Sudán, que no son de la corriente árabe culta, por llamarlo de alguna manera, y que tendrán seguramente opiniones diferentes. Entonces, es muy difícil estar pronosticando, es muy temprano pronosticar los pasos siguientes, tanto que van a ser los militares como esta concertación y concentración de poder civil. Bien. Oye, Juan Francisco, pero tú mencionaste ahí Arabia Saudí, y cuando uno ve el mapa, pues entonces se hace inmediatamente la pregunta. Está enfrente a Arabia Saudí, solo hay que cruzar ahí el Mar Rojo. Y si está Arabia Saudí, pues por ende podría estar también Israel. ¿Qué le importa a Israel y a Arabia Saudí Sudán? En primer lugar, que Sudán no sea absorbido por China, en primer lugar por China, que es una preocupación de Estados Unidos y del lobby sionista, que China tenga la menos influencia a nivel global posible. Y si China tiene una gran influencia en Sudán, es problemático para el aliado principal de Israel en la zona, que es Arabia Saudita. El principal aliado de Israel es Arabia Saudita. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que trabajar en el análisis la coordenada de Israel y de Arabia Saudita de qué participación tienen en este desalojo de al-Bashir, porque ya no les convenía. Al-Bashir estaba desgastado. Entonces, yo, a pesar de que yo rescato lo que tú dices respecto a la solidez y a la fortaleza del pueblo sudanés en esta revuelta, en esta rebelión, también tengo que ver cuáles son las coordenadas, porque esa asociación de profesionales que está dirigiendo intelectualmente un poco esta rebelión son personas educadas en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Es decir, hay mano de las organizaciones no gubernamentales, y bien sabemos que una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, desde mi punto de vista, mi experiencia, son infiltradas por los servicios de seguridad de la Alianza Transatlántica, de la OTAN y de Estados Unidos. Bien. Porque la lucha es con China y es con Rusia, pero más con China hoy día. En esta coyuntura es con China, es decir, que China no tenga más influencia en África. Porque la compañía de petróleo del Gran Nilo, pues solo el 5% es de Sudán, la otra parte está en manos de propietarios asiáticos, y entre ellos la mitad es de China. O sea, la energía no está, ni el negocio de la energía está en las manos del país, y eso es lamentable, ¿no, Juan Francisco? Sí, eso es un dato muy significativo en esta discusión, y tú mencionaste el tema sionista, el tema de Israel. Si hay una zona o una área del mundo en donde los sionistas no han podido infiltrar y penetrar, es China, por una cuestión histórica.
y también por la potencia de la seguridad china, que tiene un servicio de inteligencia altamente sofisticado, y van a impedir que se le infiltren variables que yo encuentro que son de distorsión al proceso, digamos, de manejo de China de sus asuntos internacionales. Es decir, a Israel le ha costado penetrar e infiltrarse en China, eso digámoslo como es. Entonces el gran temor es que China siga consolidándose en el Sudán, a pesar de la contención que pueda plantear Estados Unidos bajo distintas posibilidades. Bien. Con Arabia Saudita o con Israel. Déjame ir con José Luis. José Luis, Darfur es una mancha negra para la historia del mundo, que deja a Bashir como acusado de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de... Bueno, analizando esto en el contexto mundial, me gustaría, y sobre todo algo muy importante, José Luis, la hipocresía de Estados Unidos, porque cuando la Corte falla en contra de Estados Unidos, vemos a John Bolton a desconocerla y amenazarla, incluso con desaparecerla, quitándole los fondos. Pero si la Corte acusa a otros, ahí sí la reconoce. José Luis. Es la realpolitik, es decir, habitualmente las cortes penales internacionales siempre han funcionado en función, valga la redundancia, de los intereses geoestratégicos de prácticamente la totalidad de los actores mundiales. En este sentido, no es extraño que cuando las sentencias favorecen a una de las partes, la parte alave, la función de la Corte Penal Internacional, y cuando no le favorecen, tire en contra. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que tanto los crímenes de genocidio como lesa humanidad, como crímenes de guerra, que es por los que está acusado al-Bashir por el conflicto de Darfur, son crímenes imprescriptibles. Y desde mi punto de vista tiene una supletoriedad la Corte Penal Internacional respecto al derecho nacional. Lo que habría que garantizar es que efectivamente fuera juzgado y condenado, si se prueba que desde luego cometió los tales delitos, en el país de origen. Me parece muy difícil ahora mismo, con la situación que tiene el país, que haya posibilidad de extradición. Ya la Junta Militar entrante ha dicho que no va a extraditarlo, independientemente de las órdenes internacionales de búsqueda y captura que están giradas y que podrían dar con los huesos de al-Bashir ante la Corte Penal Internacional. Bien, pues la última pregunta, Juan Francisco, y esta es, pues yo creo que también muy importante en cuanto a, estamos en este programa de aprendizaje, ¿no? ¿Qué hay que aprender de Sudán? Yo te pregunto, ¿lo que vemos es el resultado del colonialismo sangriento del Reino Unido, que desde el siglo pasado dejó heridas a muchas regiones y divisiones, sobre todo irreconciliables? Tú que hablabas de mucha diversidad étnica, al dividirse África a placer como si fuera un juego de monopolio. Muy buena pregunta, porque Sudán, para compararlo con el Asia, es el Afganistán del África. Nunca se consolidó un Estado probablemente tal como se consolidó en Egipto, incluso como se consolidó en Uganda. En el caso de Afganistán se consolidó un Estado en Pakistán, un Estado muy fuerte en India. Pakistán era parte de India, era lo mismo. Por lo tanto, ahí nunca se consolidó un Estado, y Gran Bretaña y el Reino Unido en su etapa colonial nunca pudo estructurar un Estado unitario. Prácticamente los que unifican el Sudán es el periodo postcolonial, y es el ejército. Y el Partido Socialista del Sudán, no nos olvidemos que el Sudán tiene una tradición civil de pensamiento socialista importante, que yo quiero rescatar eso, y que la gente hoy día se olvida, particularmente en los sectores académicos, de analistas, se olvidan de que Sudán tiene una tradición socialista importante. Ese partido tiene una vigencia incluso dentro del propio ejército. Entonces, la herencia colonial es exactamente lo que tú dices. Nos dejó un Estado y una administración estatal importante después de todo ese periodo, ¿cierto?, de colonialismo. Y esto lo estamos viendo ahora. Entonces el ejército ha intentado estructurar un Estado con civiles, después los civiles han intentado también gobernar de alguna manera, y no se ha armado una consolidación, un proceso que se consolide un Estado de gobernabilidad, por decirlo. Bien. Juan Francisco, gracias. José Luis, gracias. Un abrazo a los dos. Buenas noches. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Ustedes lo hacen pasar así, ameno, divertido y muy culto. En el Reino Unido discuten que si el Brexit, que si no, que si sí, que si el divorcio, que mejor que no, que mejor que sí. En Estados Unidos que si Trump tuvo que ver con la actriz porno y que si los engaños del ex abogado.
En Rusia, pues la oposición pierde poder. En Alemania, que si los impuestos de las importaciones y las agresiones de Donald Trump a los aranceles. Bueno, mientras discuten todas estas cosas llenas prácticamente de caprichos, la otra cara del mundo es muy trágica. Hay casi en este momento 70 millones de desplazados, de refugiados, de asustados, 70 millones de personas que han huido de sus países. Si reuniéramos a todos, serían un país más grande que Francia o el Reino Unido, nos dice el periodista Álvaro Guzmán. Y hablo de esto porque en Sudán han escapado mucha gente. De ese tamaño sería el país de los sin país, más grande que Francia o que el Reino Unido. Y la mitad serían además niños. Mientras el primer mundo discute sus chismes y caprichos, ignorando lo que ellos mismos hicieron. Porque la mayoría de asustados sabe de dónde son, de Oriente Medio y de África, donde las potencias se han jaloneado las riquezas. Buenas noches.